estáis? ¿Bien? ¿Habéis comido bien? ¿Sí? ¿Os ha tocado alguna corona? Alguna ha tocado por ahí, ¿no? ¿Lo tenéis todo preparado? ¿No? ¿Tenéis el árbol montado? ¿El tío? ¿El pesebre? ¿Sí? ¿Tenéis comprado cosas? ¿Regalos? Bueno, son fechas muy especiales, ¿no? Celebramos el Adviento. ¿Sabéis lo que es el Adviento, no? ¿Qué es el Adviento? ¿Qué es el Adviento? Bueno, empezamos a... ¿Perdón? Un tiempo de preparación, es la cuenta atrás, esperando que llegue la Navidad, la celebración del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo en Belén, según la profecía. Pero el Adviento tiene una dimensión, además de esta, y es que seguimos esperando la venida de nuestro Señor Jesús, pero esta vez no para nacer en Belén, dormir en un pesebre, sino para que venga con poder y gloria como el Rey, soberano Señor de todas las cosas y de nuestras vidas. Sandra ha leído un texto en Hebreos, me parece, en Hebreos 10:24, es donde has leído, ¿no? ¿Dónde estás? Que no te veo. Ahí. Dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Y a qué día se refiere? Al día en que el Señor vendrá. Y nosotros estamos contando la cuenta regresiva hacia atrás. Cada día, un día menos. Hoy hemos encendido la tercera vela. Solo nos queda una, que será, si el Señor no viene antes, la semana que viene. Y nos recuerda que el Señor descendió del cielo y que vendrá otra vez. Cuando llegan estas fechas, nos gusta recordar todas estas cosas. Y cada año, que son 60 años, 60 años recordando lo mismo y leyendo los mismos textos. Y uno puede pensar, qué aburrimiento, si ya me los sé de memoria, porque ahora me costaría aprenderlos, pero cuando era niño iba a la escuela dominical, pues los aprendía porque aquello, yo era una esponja. Pero, ¿sabéis lo que dice el libro de Deuteronomio? Dice, oye Israel, Señor nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y atención, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Hermanos, cuando se trata de la palabra de Dios, hay que estarla repitiendo continuamente. Y no nos debe cansar recordar la Navidad una vez al año, porque es el gran milagro de Dios, lo inexplicable de Dios. No podemos entenderlo. Pero mirad lo que dice Pablo también en el Nuevo Testamento, en la carta a los Filipenses. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor.
A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro. Hermanos, recordar todas estas cosas nos da seguridad. Nos da la seguridad de que el Señor hizo un milagro y que el Señor viene. Y eso es el Adviento. Y estamos aquí hoy, tercer domingo de Adviento, para decir lo mismo de siempre, porque el mensaje de la Navidad, el mensaje del Evangelio no ha cambiado en 2000 años, en 2000 y pico. No ha cambiado, es el mismo. Y el Señor sigue siendo el mismo. Así que no esperéis nada nuevo en esta tarde. Hemos leído Isaías 9, lo leemos cada año. Hemos leído Juan capítulo 1, lo leemos cada año varias veces. Hemos leído Lucas 2, lo leímos la semana pasada, lo hemos repetido esta semana. Pero es lo que toca, hermanos. Es lo que toca. Recordar el gran milagro de Dios. Y quisiera empezar con el texto de Juan. Yo os invito a que abráis vuestras Biblias en el capítulo 1 de Juan, porque es un capítulo lleno de contrastes. Es un capítulo lleno de contrastes. Dice: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¡Qué contraste! Aquí Juan contrapone al verbo, la luz, la vida, con las tinieblas. Y dice que las tinieblas no pueden prevalecer ante la luz. Y pienso que este texto entronca con el texto que hemos leído en Isaías. Dice el versículo 2 del capítulo 9, dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Pero decía que es un texto lleno de contrastes, porque me llama mucho la atención que aquel verbo, que es luz, que es vida, que las tinieblas no pueden prevalecer sobre la luz. Aquel verbo vino a este mundo, pero el mundo, dice el versículo 10, no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Necios, por no decir otra palabra. Necios. ¿No sabéis lo que dice Isaías 9:2? Sin embargo, no quisimos saber nada del verbo. Lo despreciamos y lo desechamos. Y no queremos que prevalezca en nuestras vidas.
qué necios somos. Dice, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los poquitos que le hemos hecho caso, el Señor nos acepta y nos hace hijos suyos. ¡Qué contraste! Luz, tinieblas, vida, muerte, desprecio, y Él nos hace hijos suyos. Pero el contraste más grande está en el versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, versículo 1, que en el principio era con el Padre, con Dios, que era Dios, que creó todas las cosas, que todas las cosas las sustenta, que sin Él nada de lo creado hubiese sido creado. Aquel verbo que es la vida, aquel verbo que es la luz de los hombres, aquel que prevalece sobre las tinieblas, aquel que estaba cómodamente sentado en el trono, fue hecho carne. Impresionante. Se hizo como nosotros. Sufrió, se cansó y habitó entre nosotros. Nos rozó, nos tocó, nos habló y vimos su gloria. ¿Sabéis una cosa? A Dios nadie le ha visto jamás. ¿Sabéis por qué? Porque caeríamos fulminados por la gloria de Dios. Pero vimos su gloria a través del Verbo hecho carne. Aquel Verbo que está lleno de gracia y de verdad. Porque si no hubiera la gracia y la verdad de Dios, ¿qué sería de nosotros, queridos hermanos? ¿Qué sería de nosotros? Vaya dimensión tiene este texto. Podríamos hablar muchísimo. Pero es el gran milagro de Dios. Por estos motivos hemos visto la gloria de Dios, porque Él se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la Navidad no es más que la celebración del versículo 14, que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y que pudimos ver su gloria y que pudimos ver su gracia y la verdad. Y para entender bien este capítulo 1, tenemos que trasladarnos a Lucas, a los textos que nos hablan de la primera Navidad, y meditar en ellos, y vamos a hacerlo muy brevemente. Conocemos el texto, ¿verdad? Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Bueno, ya sabéis la historia, ¿verdad? ¿Quién no conoce la historia de la Navidad? Este texto de Lucas, a ver, ¿quién no lo conoce? ¿Conocéis todos?
Sí, ¿no? Conocemos todos de memoria. Bueno, hay un edicto del emperador, tienen que irse a empadronar, cada uno a su ciudad, y José y María van a Belén. Y cuando están allí, María estaba en estado, y cuando llegan allí se cumplen los días del alumbramiento. Y versículo 7 de Lucas 2. Dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Es un versículo que cuando lo leemos pasamos de puntillas, porque nos da unos datos. Dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales, María, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Qué poco se podía imaginar María de lo que estaba haciendo. Envolver al niño en pañales y acostarlo en un pesebre. Un acto muy normal. A veces hacemos cosas, Raúl, estábamos hablándolo antes, a veces hacemos cosas sencillas, normales, que puestas en las manos de Dios puede ser un gran mensaje a los demás. María no hizo nada extraordinario, ¿o sí? ¿Qué creéis? ¿Hizo algo extraordinario envolviendo a Jesús entre pañales? ¿Un recién nacido? Versículo 12. Vamos al 10. El ángel se presenta a los pastores y les dice: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Tal vez sea el mensaje de los ángeles más grande que ser humano haya podido recibir. Y dice: esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Es curioso que la señal que le da el ángel a los pastores sea lo que María hizo: envolver al niño en pañales y acostarlo en un pesebre. No les dice coger el móvil o ¿cómo lo llaman a esto? Las coordenadas. El ángel no les dice esto. La señal para encontrar al Salvador, al Cristo el Señor, es los pañales y el pesebre. La señal que les da el ángel a los pastores tiene 3 claves: niño, pañales, pesebre. Cuando el ángel les dice: hallaréis al niño, ¿a qué niño se refiere? ¿A qué niño creéis que se refiere el ángel? Lo hemos leído también. Vamos a Isaías 9, versículo 6. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiendo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El niño del que habla el ángel es el niño de Isaías. Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Los pastores eran judíos. Conocían este texto. Conocían este texto. Vaya niño. Vaya niño. Es el esperado. No es cualquier niño. Es el niño de las profecías. Pero, fijaos bien, aquel que dice Isaías que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, está envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¡Qué contraste! Aquel niño nos hace pensar que aquel verbo se hizo carne. Aquel verbo se hizo carne, se hizo como nosotros, se hizo un niño. ¡Qué mensaje, ¿no? El de la Navidad. Dios encarnado. Pero hay algo más que me ha sorprendido mucho más. La otra clave, los pañales. Hallaréis al niño envuelto en pañales. Y he mirado, ¿sabéis cuántas veces aparece la palabra pañales en la Biblia? Solo 2, al menos que yo lo haya encontrado. Solo 2 veces. Y las 2 están en este capítulo. Como mínimo, es curioso. Yo pensaba, ¿querría decirnos algo más el Señor con esta señal? Y cuando meditaba empecé a pensar en los pañales. ¿Sabéis lo que son los pañales? ¿Alguien sabe lo que son unos pañales? A ver, ayudarme. ¿Qué son unos pañales? Algodón. Bueno, son de algodón. ¿De algodón? Bueno, ¿qué son unos pañales? Bueno, es algo que ponemos a los niños, también a las personas mayores, ¿vale? ¿Sí? ¿Has llevado alguna vez pañales? A ver, ¿quién ha llevado pañales? ¿Quién no ha llevado pañales nunca? Todos hemos llevado pañales. ¿Has puesto alguna vez pañales? ¿Sí? Entonces sabemos de qué estamos hablando, ¿no? De los pañales. ¿Has comprado alguna vez pañales? Yo muchos, ¿eh? ¿De qué están hechos los pañales? Pues ¿qué están hechos? ¿De algodón? Bueno, lo que sí está claro es que tiene que ser de un material, de una tela, de una fibra absorbente, hipoalergénica, a poder ser, ¿sí? Pero claro, en los tiempos de Jesús, pues no habían los pañales de la farmacia o del supermercado, ¿no? Eran de tela. ¿Me podéis decir alguna característica de los pañales?
¿Cómo tienen que ser los pañales? Limpios. ¿Estáis de acuerdo? ¿Habéis lavado alguna vez pañales? No, ahora los cogemos y los tiramos. Hacemos una bola y los tiramos. A veces sí, hemos tenido que limpiar pañales, ¿verdad? Sí, y tanto, y tanto. Sí, algunos de vosotros o de vosotras habéis lavado pañales. ¿Y el jabón podía ser cualquiera? ¿El jabón para limpiar pañales podía ser cualquiera? Tenía que ser un gel, un jabón lo más neutro posible, ¿verdad? Caray, vaya clase magistral que estamos dando de pañales, ¿eh? ¿Sabéis la pregunta clave cuál es? ¿Para qué sirven los pañales? Dilo fuerte, por favor. Para retener, absorber, retener los pipis y las cacas de los nenes o de las personas mayores. ¿Estáis de acuerdo? Pero tienen otra función. Y es que no nos ensuciemos más. Es recoger. Sí. Pero los pañales, básicamente, lo que pretenden es recoger la suciedad y que no se extienda. ¿Es así? ¿Sabéis otra cosa? ¿Sabéis que los pañales es algo que nos diferencia de todos los animales? ¿Conocéis algún animal que utilice pañales? No, pero los perritos se los ponemos nosotros. Les ponemos nosotros a los perritos los pañales. ¿Pero conocéis algún animal que utilice pañales? Los pañales son característicos del ser humano. Mirad, ¿cuántas veces había leído este versículo? Y no me había parado a pensar que el Señor Jesús usó pañales. Usó pañales. ¿Y eso sabéis qué quiere decir? Que era no solamente un hombre, sino un hombre de verdad. De los de verdad. Se ensució como nosotros. Se ensució como nosotros. Queridos hermanos, y aquel verbo se hizo carne. Y aquel verbo se hizo carne de verdad. Espectacular. Aquel verbo que era Dios, creador de todas las cosas, que estaba con Dios, bajó a ensuciarse. Y a lo mejor soy irrespetuoso, pero el Señor Jesús es el gran pañal nuestro. Recoge todas nuestras porquerías y las limpia. Es impresionante. Y no nos deja ensuciarnos más. Me ha hecho mucho bien este versículo, hermanos. Mucho bien. Porque he podido entender Juan 1:14.
No es broma. No podemos tener al niño Jesús idealizado y no ensuciarse. Y por último dice, acostado en un pesebre. Y el pesebre nos habla de la humildad, de nuestro Señor Jesucristo. Dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquel pesebre nos recuerda no solamente la humildad de aquel verbo que se hizo carne, sino que nos recuerda que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Vaya señal la que el ángel les dio a los pastores. Mirad, 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Sabéis quién es? Jesucristo hombre. Solo Dios, haciéndose hombre, podía ser mediador entre Él y nosotros. El Señor Jesús tuvo que tomar nuestra condición hasta el último detalle para poder ser mediador entre Dios y nosotros. Dice el versículo 6, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. ¿Qué importancia tiene la Navidad? Porque vemos al Dios, al Verbo, hecho carne. Y no quiero acabar sin hacer mención del capítulo 5 de Romanos. Versículo 12. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Mirad, el pecado entró en el hombre por un hombre, por Adán. Y por el pecado, la muerte. Pero mirad lo que dice el versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, la gracia, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Mirad, la dimensión de la obra de Cristo no la podemos cuantificar, porque el pecado pasó a todos nosotros por un pecado, pero cuando vino el Señor y se hizo carne, tuvo que cubrir
y cada uno de nuestros pecados. La obra de Cristo es extraordinaria. Qué fácil fue para nosotros pecar y qué difícil fue para Dios salvarnos. Queridos hermanos, disfrutemos de estas fiestas. Disfrutemos del mensaje de la Navidad. Recordemos lo que Él hizo por nosotros. Y valoremos la salvación tan grande que Él nos ha regalado. Y regalémonos unos a otros la exhortación y el ánimo, porque ¿sabéis una cosa? El Señor vino para salvarnos, pero el Señor vuelve a buscarnos. Amén.